Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es viernes, toca hablar de experiencias, pero no vamos a hablar de experiencias porque voy a hacer la 13-14, vamos a hablar de experiencias, pero vamos a hablar del resumen de mi valoración de 2025. Ya he hecho esto en lucha libre, probablemente haya algo en tema de discapacidad, si no es en personal, sino en noticias y cosas que valorar del año, en accesibilidad, también, en prácticamente todas las secciones, en lucha libre también, en historia, en todo va a haber alguna cosilla en valoración de este 2025. Y en tema de experiencias, pues quiero hacer un balance de un poquito de las experiencias que viví este año, cosas y tal, porque, bueno, muchas de ellas ya las he contado, pero otras os las cuento aquí y hago un resumen del año. Bueno, yo a principios de este año, pues estaba haciendo un curso de Administración y Finanzas del Paro, estos cursos del SEPE, que he de decir que los cursos del SEPE, o sea, este curso me costó mucho para que me cogieran hacerlo en muchas academias y tal, pero luego, o sea, de verdad, no tienen mucho las prácticas, la verdad que un poco chop. Aprendí cosas, porque siempre en todo lo que estoy aprendí cosas, pero me esperaba otra cosa. Pero, a ver, no se dio del todo mal, tuve una experiencia positiva, conocí lo que era el networking. Algún día haré un podcast de eso probablemente, pero que es una empresa que se basa prácticamente en hacer contactos con otras personas, con otras empresas de distintos sectores, o sea, no solo de tu sector, sino con otros para hacer sinergias. Y bueno, me gustó bastante la experiencia, no tanto en tema laboral porque no me quedé, pero bueno, siempre se aprende cosillas, pero eso, acabé ese curso, luego volví al mundo, como digo yo, la empresa más grande de España, que es el Paro. Actualmente estoy preparando una oposición y nada, ahí estamos en la búsqueda de empleo y así comenzamos un poquito el año. Y luego, a ver, esto lo sabéis porque si habéis escuchado algo del podcast y si no, pues os dais la sorpresa, pero vamos, si escucháis de vez en cuando el podcast sabréis que, porque yo hice un capítulo especial de ello, de ferias de bodas y otro sobre la boda que yo tuve este año, que yo me he casado. Entonces parte de este año a nivel psicológico y a nivel de logística y tal ha sido preparar la boda y luego la boda en sí. Entonces todo este año a principios hasta llegar en mayo, que fue el 10 de mayo de 2025, un día muy bonito ahí. Os recomiendo que escuchéis el podcast que grabé yo con mi señora, con mi mujer Carmen, los dos ahí manos a mano, un podcast que se dio bastante bien y con el que al final del todo sale ahí el amigo Iñaki Urdangarín, como digo yo, el bueno. Bueno, ha sido un año que en ese sentido, pues bueno, hicimos todo el tema de la organización. He de contar ya como anécdotas de cosas que no he contado durante el año. Ojo con los notarios, ¿eh? Los notarios es una figura que siempre han tenido su fama de que hacen poco y cobran mucho y estas cosas y te la pueden liar mucho, o sea. Tú en tu vida vas a utilizar los notarios muy pocas veces, o sea, tú no vas al notario todos los días normalmente, pero cuando te casas, cuando te compras un piso, cuando una herencia, no sé, cuando una propiedad, que tampoco se me ocurren muchísimos más casos, pero cuando toda esa serie de cosas, pues necesitas un notario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que si te casas y sobre todo civilmente, pues nosotros necesitamos un notario. Entonces hay que tener mucho cuidado con los notarios, porque nosotros fuimos a un notario y que son bastante caros, o sea, cuestan bastante, pero aparte del coste, es que, madre mía, nos dijeron, no, nosotros ya nos encargamos de todo, y para los papeleos y todo del tema de la boda y otras cosas, os la pueden liar, y menos mal que luego a última hora, yendo al registro civil y volviendo al notario, teniendo que hacer papeles de nuevo y tal, pero nos la podían haber liado muy gordo y casi no nos podíamos haber casado por culpa de que un notario no te haga las cosas bien. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando vayáis al notario te leen todo muy bien y todo eso, pero luego hay que comprobar que todo lo que te han hecho está bien. Porque yo me pasó que no nos hicieron un papel, el papel lo tenían que mandar al registro civil y al registro civil no les habían llegado. Claro, luego yo voy a la notaría y les digo, oye, es que esto qué ha pasado, que no ha llegado. Y me dice, no, es que aquí pone que lo hemos mandado. Claro, tú en un papel te pueden poner que lo han mandado a Roma, al Papa de Roma o al presidente Donald Trump. Eso peor que, ¿no? Que se puede liar una buena. Pero ponen que te han mandado el documento. Pero si a ti tú llamas donde el registro civil, donde el documento, donde tiene que estar y te dicen, te lo revisan una otra vez y te dicen que ahí no está el documento, claro, ya cuando dice, oye, es que yo he llamado, y dice, no, que tiene que estar porque lo hemos mandado. Ya, pero que yo estaba allí en el sitio físicamente y hasta una persona y luego yo llamo por
por teléfono y que no está el documento. O sea, por mucho que tú me perjures que ahí está, o sea, hay gente que y digo, si me puedes hacer el trámite de repetirme el documento, sí, pues házmelo y ya está. O sea, no, hay gente que se agarra a un palo ardiendo para no hacer las cosas y de verdad que los trámites, y por eso, si tenéis que hacer un trámite de notario, rezar todo lo que podáis, ir con toda la suerte y darle por saco. O sea, darle por saco, porque a veces si no le insistes, y a mí me pasó, si tienes que insistirle y estás detrás, yo si no hubiera estado detrás de ellos, probablemente no nos hubiéramos casado, pero más tarde, no el día que nos teníamos que casar. O sea, ojo, tela marinera. Pero bueno, al final nos casamos, fue todo muy bien. Si queréis escuchar ahí tenéis el podcast, como os he dicho antes. Y si queréis saber el viaje, pues tenéis los podcasts sobre las paradas del crucero y luego tenéis sobre el viaje a París, tenéis un episodio creo, porque como son tantos todavía me queda por publicar bastantes episodios. O sea, esto es eterno, pero bueno, ha sido una cosa que en nuestro año pues ha ocupado bastante. Pero bueno, luego hemos tenido bastantes cosillas también, hemos ido de viajes a Málaga, que es un destino que ya nos llama mucho, nos gusta mucho cómo nos tratan, las playas, la accesibilidad y demás. Luego en Fuengirola, de Fuengirola tenéis un podcast especial. De Málaga he comentado algo, pero como ya vamos bastante, pero bueno, de vez en cuando también comentaré cositas y subiré podcast, porque Málaga es una ciudad que cada vez está creciendo en muchos aspectos y aparte en el tema de accesibilidad es muy buena, entonces eso siempre para mí es algo muy positivo. Es un año en el que no ha sido especialmente de visitar obras de teatro y conciertos, pero he visitado varios. O sea, hemos estado, algunos he hecho podcast. Hay alguno que está el podcast pendiente porque tengo que dejar de hacer cosas porque si no se me acumulan y claro, pero como yo le digo a mi amigo Josete de Rincón de Josete, yo todo lo hago por el podcast, entonces se me acumulan las cosas, pero ha habido conciertos que he ido este año, conciertos algunos muy buenos, obras de teatro, museos, viajecillos, también os contaba el de Málaga y Fuengirola, aparte del crucero, pero también hemos estado en San Juan, en Alicante, que hice un podcast, también he estado en Toledo, que también hice un podcast y me quedan 2 por subir. Entonces, fijaros en todos los sitios que he estado a través de este año, viajando por un lado, por otro, visitando museos, exposiciones. Bueno, ha sido un año que con el tema de la boda y otras cosillas, pues ha estado ahí ocupadillo, pero no ha estado del todo mal. Hemos estado haciendo cosillas, luego hemos estado en el Escorial, que algún día también haré podcast sobre la romería de San Lorenzo de Escorial, en otras cosas también que hemos estado, la leyenda negra, eventos. O sea, ha sido un año también de ir a eventillos, a cosas como lo de la leyenda negra, que me lo pasé pipa. Tenéis el podcast también ahí publicado. Y cosas como las JPod. Las JPod ya tenéis un montón de podcasts sobre ello. Me lo pasé en general muy bien. O sea, me lo pasé. Fue un evento que, bueno, tanto como participante, que tuvo sus cosillas, porque tuvo sus cosillas y sus problemas antes y durante. Bueno, en el después no, pero antes y durante. Bueno, después algo por el tema del sonido, pero enseguida lo arreglamos, pero bueno, tuvo sus cosillas, pero luego durante los días y tal, pues conocimos a gente, lo pasamos bien. Estuve con el bueno de Josete, con Julián, con Elena de Mujeres con Historia, con Alex, con David Tella, muchos podcasters, me encuentro, estuve por ahí, Tony de Sayonara, un montón de podcasters, y bueno, en eventos podcasteros, este año he estado en las JPod y en el podcast Una Estrella. No he estado en más eventos. Este año, por ejemplo, no he ido a las Pod Night, no he ido a Cañas y Podcast porque me coincidió con el evento de la leyenda negra, de la guerra del 98. Pero bueno, hemos estado ahí un año intensito con obras de teatro. Tampoco hemos estado muchísimas, pero las que hemos estado, el protocolo, hemos estado en la historia de una escalera. Bueno, historias y obras de teatro que merecen mucho la pena. Alguna que también queda por subir el podcast, como el verano de Liliana, que no sé si cuando escuchéis esto ya ha subido el podcast o después, la magia del podcasting, ya sabéis. Pero bueno, ha sido un año de vivir intensas cosas, con las amistades y tal. También me acuerdo de este año fui a ver a Cojoncio, un espectáculo bastante bueno, luego a comer pizza, luego montamos una fiesta en casita, de eso también creo que tenéis podcast.
Y bueno, ha sido un año de divertirnos con mi querida Carmen, a la que si escucha esto la mando un beso muy fuerte, la quiero muchísimo, tal, y aparte de la boda hemos disfrutado los dos juntos muchísimo y lo que queda, y luego un montón de cosas y amigos por el camino, y gente que me queda con ganas de ver en persona. A Josete, por ejemplo, le pude ver 3 días, y otros amigos, a Iván le he podido ver, y a otros amigos. También mando un abrazo fuerte a mi amigo José, que ya aprovecho para hacerle publicidad de su tienda Vallecas Gamer, amigo José Luis, un auténtico crack. Pero bueno, hay gente a la que he echado de menos verla más, y como por ejemplo a Iñaki, que le veo mucho en podcast, pero claro, él vive en Bilbao, yo vivo en Madrid, me gustaría más para tener con él y ir juntos a experiencias y charlar y tal en persona, que siempre está bien por teléfono, online o demás, pero como donde esté una buena caña, aunque yo no bebo alcohol, o esté sentado las dos personas ahí y hablar y charlar tranquilamente, pues ahí está. Ha sido también un año donde he ido otra vez a la fiesta de la resurrección, estuvimos ahí hasta conciertos que se hacen, y que este año era un poco raro porque fue antes, creo que fue justo antes, sí, porque todavía no se había elegido al Papa nuevo. Había fallecido la semana anterior Francisco, pero todavía no se sabía el nuevo, entonces era un poco entre luto, fiesta y tal, pero bueno, luego hemos ido también a alguna cabalgata, como el tema de las ovejas y alguna cosa más, hemos estado ahí viendo cosas, algunos mercadillos que vamos de vez en cuando, cosas, y bueno, ahí vamos disfrutando, exprimiendo la vida y disfrutando, y muchas de esas experiencias pues os la traigo, y otras pues os la he traído a este podcast, que es un poquito resumen de un año 2025. El 2026 esperamos que sea igual o mejor, aunque a veces mejorar mucho más es difícil, pero bueno, en general no nos podemos quejar, siempre hay cosas de salud o de otras cositas, pero bueno, en general ha sido un año bastante positivo. Así que nada, ya se cierra el año, esto se publica cuando se esté cerrando el año, ya se ha cerrado, así que nada, dedicaros a todos un feliz año nuevo, una buena salida y entrada de año, y nos vemos el año que viene contando más experiencias, más cositas y más cosas en el laberinto Minotauro VK, que ya estamos en la 3ª temporada. En nada, haremos en su día la pausa de la 4ª, pero bueno, ya vamos por 600 capítulos, más de 600 capítulos, este será probablemente 600 y pico, no sé si 620 o algo así, así que nada, en nada estamos, y bueno, ahí estamos en cosas y ya veremos, así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.